Muchas gracias. Señor Guardiola, le voy a recordar lo que dijo la madre de Joseba Pagazartundúa, militante socialista asesinado por ETA, a Patxi López. Le dijo: diréis y haréis cosas que nos helarán la sangre. Y así ha sido. Así ha sido. Y dejen ustedes de comparar a las víctimas de ETA con otras víctimas que no tienen absolutamente nada que ver. Lo que les pasa a ustedes es que tienen muy mala conciencia. Y voy a la cuestión. 23 de diciembre de 2015. El Pleno de la Asamblea aprueba la Ley 8/2015 de Radiotelevisión Madrid. Isabel Díaz Ayuso, entonces portavoz de la Comisión de Telemadrid, afirma: es el momento de que por fin en una radio y televisión pública, por fin en España, tengamos una televisión en la que no hay partidismo. Prácticamente todos los que estamos aquí nos vamos a tener que poner de acuerdo para elegir a un nuevo director, a un nuevo consejo de administración, y hay un modelo que le da miedo a la izquierda, porque no lo van a poder controlar. Pero quédense tranquilos, que nosotros tampoco. Lunes 18 de junio de 2018. Primera entrevista de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en Televisión Española. Mi compromiso es que haya una radiotelevisión española que no esté al albur ni al dictado de ningún gobierno ni de ningún partido. Por tanto, este Gobierno va a respetar el acuerdo parlamentario de composición del Consejo de Administración. 22 de diciembre de 2023. El Partido Popular modifica la Ley 8/2015 que regula Radiotelevisión Madrid. Elimina el requisito de una mayoría reforzada de 2/3 para elegir al director general y al Consejo de Administración. Modifica el número de consejeros y el plazo de vigencia de los cargos. Transfiere competencias al director general y a la Junta de Accionistas y disminuye la capacidad del Consejo de Administración para actuar como órgano de supervisión efectivo. Y también disminuye la capacidad de control de esta Asamblea. 22 de octubre de 2024. El Gobierno aprueba un decreto ley para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria en la renovación del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. La composición del órgano de Gobierno pasa a tener 15 integrantes en lugar de 10 y se podrá aprobar por mayoría absoluta si no sale adelante por 2/3 de las Cortes. 11 de los nuevos integrantes del Consejo serán elegidos por el Congreso, los otros 4 por el Senado. El presidente del Gobierno afirma que estos cambios garantizan la neutralidad del ente público. El Partido Popular acusa al Gobierno de tomar al asalto las instituciones, de querer convertir a Radiotelevisión Española en una máquina de propaganda y advierte de que con la nueva mayoría no se garantiza la pluralidad. Jueves 18 de junio de 2026. Este Pleno aprobará por mayoría absoluta una nueva Carta Básica de Radiotelevisión Madrid que antes necesitaba 2/3 de la Cámara para ser refrendada y que incorpora cambios de gran trascendencia, todos ellos encaminados a poner Telemadrid a las órdenes del Gobierno. ¿Van a decir ustedes también que estos cambios garantizan la neutralidad de Telemadrid, como dijo el presidente del Gobierno con respecto a Radiotelevisión Española? ¿O lo que dijeron ustedes en ese momento con respecto a la toma al asalto de las instituciones y la máquina de propaganda? ¿Qué van a decir? Me gustaría saberlo. Señorías del PP, están ustedes haciendo exactamente lo mismo que el Partido Socialista con respecto a Televisión Española. Exactamente lo mismo. Su objetivo indisimulado es convertir Telemadrid en su órgano de propaganda, férreamente controlado por ustedes, y esta nueva Carta Básica es el paso que les faltaba para lograrlo. La Carta Básica establece los objetivos, principios y obligaciones de una cadena de televisión financiada con fondos públicos, como es el caso de Radiotelevisión Madrid. La que hemos tenido durante los últimos 9 años se negoció, se elaboró con consenso y se aprobó por unanimidad. Por unanimidad.
lo que, como he dicho, satisfizo enormemente a la actual presidenta de la comunidad, tan comprometida entonces con la pluralidad y la independencia de Telemadrid. Esta carta básica que estamos debatiendo hoy ha sido elaborada a escondidas, sin informar al resto de los grupos. Se nos ha enviado ya redactada y se nos ha dado una semana escasa para proponer modificaciones que, por supuesto, van a ser rechazadas. Y al Consejo de Administración de Telemadrid se la enviaron 2 días antes de reunirse, el 1 de junio, y no les permitieron intervenir en su contenido. Solamente la podían votar, nada más. El espíritu con el que se ha elaborado, los cambios que incorpora, demuestran claramente que sus intenciones, señorías del PP, son las mismas que las del Gobierno socialista con respecto a Televisión Española, su control absoluto. Empiezan por suprimir la mayoría cualificada de 2/3 para su aprobación y, a partir de ahí, eliminan cualquier tipo de control interno de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público. Suavizan las menciones a la independencia en su actuación, eliminan las referencias específicas a evitar las injerencias del Gobierno autonómico, otras administraciones, partidos políticos y entidades o instituciones, y en los principios generales de actuación se afirma que Telemadrid actuará con neutralidad y pluralidad. Eso suena muy bien, sin adoptar ningún posicionamiento ideológico, propiciando el debate democrático y el ejercicio de la libertad de expresión y dando cabida a todas las opiniones. Como les digo, suena muy bien y debería ser así, pero la realidad es que no es cierto. Y ustedes no lo van a cumplir porque llevan años sin cumplirlo. Telemadrid se ha convertido en el altavoz del Gobierno y de su partido. Practica el culto al líder, con un servilismo absoluto y bochornoso, y ejerce el máximo ninguneo que le es posible hacia la oposición. Desde luego, en el caso de Vox, lo ignoran de una manera escandalosa. Y les voy a poner solo 2 ejemplos de los muchísimos que existen. Cuando le concedieron el Premio Nobel a María Corina Machado, las imágenes que ofreció Telemadrid fueron de la líder venezolana junto a la presidenta, ensalzando y destacando en todo momento que le había otorgado la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Y le daban más importancia a este hecho que al propio Premio Nobel. Y en la reciente visita del Papa, cuya cobertura por parte de Telemadrid ha sido excelente, hay que reconocerlo, ha sido excelente, no pudieron por menos que disculparse en antena por haber emitido imágenes de la señora Ayuso de espaldas, porque es que eran las imágenes oficiales y no tenían otras. Y en antena se disculparon. Hay que decir también que en Onda Madrid sí que se practica en mucha mayor medida el pluralismo, por ejemplo, en las opiniones de los tertulianos de los programas de radio de actualidad. Y espero que esta consideración que les hago no traiga represalias o remodelaciones en la emisora. La nueva Carta Básica introduce aquí y allá expresiones que parecen inocuas, pero que no lo son. Por ejemplo, la programación reflejará de forma equilibrada la diversidad política, social, cultural y territorial de la Comunidad de Madrid. ¿Este equilibrio para ustedes qué es? ¿El porcentaje de votos? ¿Eso es el equilibrio? Aclárenoslo usted luego, por favor. O cuando menciona que los informativos serán elaborados preferentemente por profesionales de la información, esto está abriendo la puerta a su sustitución. Y yo me pregunto, ¿por quién? ¿Por opinadores políticos? Acláranoslo también, por favor. Otros elementos preocupantes son la eliminación del código deontológico y la guía de las buenas prácticas y el libro de estilo. Los podrían haber mantenido como estaban antes, como una declaración de intenciones vacía, pero es que ya ni se molestan en disimular. Y tampoco aparecen ya en la Carta Básica los órganos de participación, asesoramiento y control, como la Oficina de Participación del Espectador y el Radioyente, el Consejo de Redacción, el Consejo Asesor, el derecho de acceso y el derecho de rectificación. Han suprimido el capítulo entero que los desarrollaba en la anterior Carta Básica. Y en cuanto a las informaciones, a las noticias, a lo que ocurre, a la actualidad,
No se trata de que no se difundan percepciones sesgadas o producto de perjuicios sociales, sino de contar los hechos tal cual son, de contar la verdad, sin ocultar información relevante, porque si no se hace así, se está contribuyendo a difundir realidades distorsionadas con respecto, por ejemplo, a los datos sobre la delincuencia y los delincuentes, que están aumentando exponencialmente en Madrid y que se intenta minimizar para ajustarse a lo políticamente correcto. Y en este sentido, señorías del PP, se pliegan ustedes al marco conceptual de la izquierda. Y si analizamos el capítulo de los procesos electorales, que es fundamental para ustedes, teniendo en cuenta que dentro de un año tendremos elecciones en la Comunidad de Madrid, es evidente que quieren tenerlo todo atado y muy bien atado, para poder utilizar Telemadrid como su maquinaria de propaganda política. Así que han modificado la redacción y ahora serán el director general y el Consejo de Administración quienes fijen las directrices, los formatos, los tiempos y los horarios de la cobertura informativa durante dicho periodo, en lugar de que sea la Junta Electoral competente la que requiera su colaboración, será al revés. Y este es un cambio sustancial. Y en cuanto a la cobertura institucional, ¿cómo es posible que se afirme en la Carta Básica que Radiotelevisión Madrid dará cobertura en la medida de sus posibilidades, a la actividad oficial desarrollada por la Corona, el Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, el Poder Judicial y las instituciones de la Unión Europea? Pues si no son capaces de dar cobertura a estas informaciones, es mejor que cerremos Telemadrid, porque entonces no están capacitados. En cambio, la cobertura de su Gobierno es reverencial. Les voy a leer el punto 4 del artículo sobre cobertura institucional. Radiotelevisión Madrid difundirá las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público que el Gobierno de la Nación y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid crean necesarias con indicación de su origen, por razones de urgencia apreciadas por el órgano de procedencia, la difusión de estos comunicados y declaraciones tendrá efecto inmediato. Repito, razones de urgencia apreciadas por el órgano de procedencia. Han puesto ustedes oficialmente a Telemadrid a las órdenes del Gobierno de la Comunidad, sin el más mínimo pudor. Y están actuando ustedes igual que el Gobierno socialista al que tanto critican. Pero tengan por seguro, señorías del PP, que al igual que cuando pudimos, les impedimos que tomaran ustedes al asalto Telemadrid y no pudieron aprobar estas leyes que están aprobando ahora, muy pronto revertiremos los abusos que están ustedes cometiendo y haremos que Radiotelevisión Madrid sea lo que realmente debe ser, un organismo de comunicación de servicio público al servicio de todos los madrileños y no al de un partido político para ayudarle a ganar las elecciones. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra ahora el señor Díez Contreras.